Bueno, en principio, bueno, como siempre, comienzo dando el agradecimiento a la gente de mi oficina, a Henry y Alfonso, que han logrado algo inédito y sin precedentes, creo que en la filatelia mundial. Y es que ya vamos más de medio año de charlas y de conferencias filatélicas de altísimo nivel. La verdad que mis grandes felicitaciones. Eh, Segundo lugar, bueno, siempre comienzo mostrando las entidades claves de las cuales pertenezco. Primero que todo y arriba, la Federación Argentina de Entidades Filatélicas, que es la entidad madre de todos los centros filatélicos de la República Argentina. El Centro Filatélico Mediterráneo, del cual soy fundador y formo parte de la comisión directiva, y la Asociación Filatélica de Rosario, el club al cual también tengo pertenencia. Bueno, en principio, bueno, la charla que vamos a ver ahora es la de mensajerías argentinas, que si bien y la íbamos a limitar, digamos, un poco a 1910, he conseguido algunas pequeñas cositas un poquito posterior ya, que son muy escasas pasando esa época. ¿Qué es lo que eran las mensajerías? Las mensajerías eran lo que en Estados Unidos, en otro lado, también se llamaban diligencias. Acá en Argentina se llamaban mensajerías a los servicios por los cuales se enviaban, digamos, a los carruajes, las empresas que tenían carruajes, por las cuales se transportaba equipaje, encomiendas, personas y correspondencia. Estas mensajerías tenían contratos, en principio, con la Dirección General de Correos y Postas y Caminos, que posteriormente se convirtió digamos, en la Dirección General de Correos y Telégrafos con el tiempo, y que permitían unir de esta manera todas las localidades y pueblos de un territorio tan grande como lo que es la República Argentina. Uno pensará que son muy raras las mensajerías en Argentina, en realidad no son raras. Son raras las cartas con marcas de mensajerías. ¿Por qué? Porque prácticamente al principio, hasta casi 1900, prácticamente el 100% de la correspondencia enviada en la Argentina era transportada mediante las mensajerías. O sea, el correo tenía correos a caballo propios, pero el gran flujo, el principal flujo de correspondencia era transportado a través de empresas privadas que eran empresas de mensajerías. Al principio, previamente a la existencia de las mensajerías, lo principal que se transportaba era a través de correos a caballos, yendo de postas en postas, ya sea en carretas, correos a caballo o chasquis, ¿no es cierto? Si vemos acá, en todas las cartas se planteaba, ¿no es cierto?, el frente, y generalmente la parte de atrás se indicaba la manera de transporte. Esta es una carta de 1816 de Córdoba, enviada a Córdoba. Si vemos la parte del dorso, hay una parte que dice por conducto de las postas. Esto era muy común antes de la existencia de las empresas de mensajerías. Estas mensajerías, para estudiarla, en la primera época tenemos que tener en cuenta, antes que nada, cuál era la situación política que existía al comienzo de la formación del país, el comienzo constitucional del país. La situación política en 1852 y hasta 1862, en el cual se unifica la República Argentina, es que éramos un país dividido. Por un lado estaba la Confederación Argentina, formada por todas las provincias, excepto Buenos Aires, y por otro lado el Estado de Buenos Aires, que era un Estado independiente separado del resto de la Confederación. Entonces, el análisis tanto del correo como de los servicios de correspondencia y de mensajerías debe ser analizado y encauzado teniendo en cuenta esta situación. ¿Por qué? Porque se daban en forma separada y en forma aislada una parte de la otra. Empecemos primeramente con la Confederación Argentina. La Confederación Argentina, el servicio de mensajerías lo plantearon de forma institucional desde un comienzo. En 1854 se plantea la necesidad de crear una empresa de mensajerías que lleve personas, equipajes y correspondencias a las principales ciudades de la Confederación. Es así como el 8 de junio de 1854 se firma un contrato con Juan Rusiñol y Joaquín Fillol para crear una empresa de mensajerías argentinas. Acá recalco un tema importante.
el nombre de la empresa Mensajerías Argentinas era una empresa estatal y Rusiñol y Fillol eran los encargados de llevar adelante esta empresa, a tal punto que el 24 de febrero de 1858, por problemas en el contrato, se rescinde el contrato de Rusiñol y Fillol y se hace un nuevo contrato el 5 de julio del 58 a cargo de Timoteo Gordillo, que continúa inclusive con el mismo nombre. Y estas marcas aparentemente, por lo que veo, digamos, o sea, al usarse las mismas marcas, no cambiaron las marcas porque las marcas pertenecían al correo de la Confederación. O sea, cambia la persona propietaria de la concesión, pero no cambia la empresa. ¿No es cierto? Esto continúa hasta 1861, al final de la existencia de la Confederación, para cuando finalmente, después de una guerra de 10 años entre Buenos Aires y la Confederación, Buenos Aires gana la guerra y se produce la unificación argentina, con hegemonía por parte de Buenos Aires, quien después anula todas las concesiones que tenía la Confederación para poner nuevos contratos a partir de contratos realizados en Buenos Aires. Esta empresa hacía las carreras de Rosario, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. En 1855 llega a Tucumán, en el año 57 a Salta, en el 58 a Catamarca y San Juan, y en 1860 a Río Cuarto, La Rioja y Jujuy. Si se fijan, la principal interés de estas empresas era llegar a lo que hoy son capitales de provincias. Pero ¿qué pasa? En el territorio de la Confederación había muy pocas localidades con habitantes como para poder justificar un servicio de correo. No había la gran cantidad de pueblos que existen ahora, sino eran pueblos muy, muy dispersos y a muy gran distancia uno de otro. O sea, generalmente cada pueblo entre sí había distancia de 200, 300 kilómetros entre pueblo y pueblo. Si vemos acá, las principales ciudades a donde llega esta empresa, que eran las ciudades de importancia que había en su momento, son estas que están marcados en azul. La capital de la Confederación era Paraná, que se encontraba acá, y las principales ciudades de la Confederación se encontraban desperdigadas a lo largo del territorio. Así que en 1854 se hace el primer contrato que vinculaba Rosario con Santa Fe, con Córdoba. Acá pongo más oscuro la línea a Córdoba porque justamente tenía mayor cantidad de servicios. Hasta Santa Fe y hasta Mendoza tenían solamente 2 servicios por semana y tenían después entre Rosario y Córdoba 4 servicios mensuales, perdón. Un servicio semanal a Córdoba y un servicio quincenal entre Rosario y Santa Fe y Mendoza. Fíjense que las principales ciudades eran justamente Rosario y Córdoba, pero Santa Fe era importante porque se permitía llegar a la capital, que era Paraná. Posteriormente, en el 55, se amplía la línea que iba de Córdoba, pasando por Santiago del Estero y llegando hasta Tucumán. En el año 57 llega hasta Salta, todo esto enviado por la misma empresa de Rusiñol y Fillol, Mensajerías Argentinas. En el 58 se hace un desvío desde la ruta de Córdoba hasta Catamarca, y finalmente en 1860 se llega también a La Rioja y se llega también a Jujuy. Y también, por otro lado, de Mendoza se llega hasta San Juan. El grosor de las líneas que he marcado acá indican la cantidad, es proporcional a los servicios mensuales que había. Había un servicio quincenal a Santa Fe, un servicio semanal hasta Córdoba y 3 servicios mensuales a las demás localidades. Particularmente en esta época se empieza a tomar también inclusive un servicio directo a Córdoba y Río Cuarto, que es la segunda ciudad de la provincia de Córdoba. Obviamente había más localidades en la zona de lo que es la Pampa húmeda de la Argentina, la zona más rica. Posteriormente se empiezan a plantear algunas otras mensajerías, que en el caso de 1858 se plantea la mensajería general en la provincia de Entre Ríos, con don Enrique Fontana, que fue la primera empresa de mensajerías que hizo un servicio en el interior de la región mesopotámica. Esto consistía en hacer nuevas postas, porque en ese lugar, en la Mesopotamia, no había postas, no había nada. En su momento se hacen postas cada 3 o 5 leguas, que serán de 12 a 20 kilómetros, son 4 kilómetros la legua inglesa, que es la que se tomaba como referencia en estos contratos, en la carrera de posta, y componer los caminos y vincular todos los pueblos de la provincia. Lo curioso es que las postas debían tener un farol prendido todas las noches
y una bandera de día, a fin de que los viajeros pudieran fijarse para la muda de caballos y otras cosas, como sería el hecho de parar para poder pernoctar. También se establecieron posadas en los poblados intermedios que permiten a los pasajeros pernoctar y poder comer decentemente. Esto del 8 de junio del 54 al 5 de julio del 58 es el servicio que prestó, y esto, digamos, en que se hace, en que Timoteo Gordillo toma el servicio posteriormente. Tenemos acá, si se fijan, unía Paraná con Concepción del Uruguay, este servicio. El Estado de Buenos Aires, o sea, esto serían las postas, que es las diligencias que se plantean en el interior. Son solamente dos servicios que tenía únicamente la Confederación Argentina. ¿Por qué? Porque con dos empresas abastecían todas las principales localidades de la Confederación. O sea, en vez de tomar una miríada de empresas como hizo Buenos Aires, hicieron una única empresa estatal con un concesionista que se encargaba de llevarla adelante. En el Estado de Buenos Aires, en cambio, ¿no es cierto?, se establecen dos correos semanales a vapor de Buenos Aires a Rosario para unir con la Confederación Argentina. Estos correos estaban de tal manera que estaban en coordinación con las empresas de mensajerías argentinas que acabamos de nombrar, para que salga la correspondencia de Rosario hacia el interior o de Rosario a Buenos Aires en vinculación con, digamos, con el puerto de Rosario y el puerto de Buenos Aires. Esto se mantiene hasta 1858, en el cual los contratos, o sea, hasta 1858, los contratos que había con las empresas de mensajería eran muy informales, no había contratos formales con las empresas que había varias empresas inclusive que hacían servicios prácticamente desconectados, en algunos casos inclusive con el mismo correo, hasta que el director general de Correos en 1858, Gervasio de Posada, decide organizar bien todos estos servicios y estructurarlos de tal manera que lleven una forma mejor administrada y mejor formalizada, de tal manera que no haya problemas con estos contratos. El 27 de noviembre del 58 lo firman 10 empresas, el 28 de julio digamos, se reglamenta el servicio, perdón, del 58, no 54, me equivoqué acá el año, es 58. Y lo firman 10 empresas: José Merlino, Manuela Rodríguez, Pedro Lupo, José Eusebio Gutiérrez, Ezequiel Moreno, Higinio Aguilar, Félix García, Manuel Montenegro y José Torres. Estas serían las primeras 10 empresas de mensajería, digamos, formales que hubo en el Estado de Buenos Aires en 1858. Acá, bueno, muestro la copia del contrato que sale en los anuarios de correos, digamos, del anuario de correos, que en principio eran de la Dirección de Correos de Buenos Aires, posteriormente pasa a ser de la Dirección de Correos de la República Argentina. El 27 de noviembre del 58 se establecen 57 itinerarios de mensajería hacia el interior de la provincia de Buenos Aires, partiendo siempre de la ciudad de Buenos Aires, que estos itinerarios se los denomina carreras de postas, y estas carreras de postas eran los itinerarios que debían regirse, sí o sí, todos los contratos que se hicieran con empresas de mensajería en el Estado de Buenos Aires. Vamos a ver ahora, cuando empecemos a ver las empresas de mensajerías, que cada empresa estaba regida de acuerdo a uno de estos itinerarios. No voy a pasar el 100% de las empresas de mensajerías, ni voy a hacer un análisis de todas las cartas que hay de mensajerías. Digamos, para eso hay colecciones específicas de mensajerías, como la que tiene Pablo Reim o la que tiene Guillermo Jalil, que son, digamos, yo creo que serían los mejores para mostrar la parte filatélica pura, digamos, la parte de cartas, y, digamos, de las mensajerías. Lo que yo voy a hablar más bien es sobre las empresas, cómo eran los contratos y cómo eran los servicios. Si bien voy a demostrar, digamos, obviamente, correspondencia. Entonces, la primera mensajería que hablamos, es la primera que existió en el Estado de Buenos Aires, fue la de don José Merlino y Luis Campanella. Esta empresa empezó a dar servicio en 1857, atendiendo a la ciudad de Buenos Aires, la calle Rivadavia 19. Realizaba viajes desde, digamos, uniendo los pueblos de Chivilcoy, San Andrés de Quiles, Carmen de Areco.
cuando se licitan las carreras de postas que nombraba recién con los itinerarios que estaban, con fijación de itinerarios fijos, se le dan estos 4 itinerarios a esta empresa. Todas las correspondencias que fuera de Luis Campanella tiene obligadamente ajustarse a alguno de estos 4 itinerarios. Si se ve la correspondencia que se tienen en las colecciones, van a ver que siempre va a coincidir con estos itinerarios. Las marcas postales utilizadas por esta empresa eran marcas bastante interesantes, fíjense, marcas muy bonitas, muy trabajadas y muy bien realizadas. A diferencia de lo que ocurría con las mensajerías en la Confederación Argentina, las marcas de las mensajerías en Buenos Aires eran hechas por las mismas empresas de mensajerías. En la Confederación Argentina era una única empresa, en este caso cada empresa tenía sus marcas, por eso es mucho más profuso y mucho más rico estudiar, por lo menos previo a 1862, todo lo que es las mensajerías en el estado de Buenos Aires que en la Confederación Argentina, por la cantidad de empresas que había. Vemos acá, bueno, una carta típica, ¿no es cierto?, con la marca muy bonita esta. Si se fijan, acá es interesante el tipo de carruaje. Los tipos de carruaje que llevaban, había 2 tipos, que era, por un lado, los carruajes al estilo de las diligencias de los Estados Unidos, que eran carruajes muy parecidos. De hecho, las mensajerías argentinas en Córdoba, Timoteo Gordillo importa de Estados Unidos 100 de estos carruajes para armar las empresas de mensajería, y hace una sociedad inclusive con el entonces presidente de la Confederación Argentina, Justo José de Urquiza. En los lugares en donde las distancias eran más grandes y el terreno era muy llano, y en muchos casos que había que vadear ríos y lugares, se usaban estos carros mucho más grandes, estos carromatos inmensos, donde inclusive había gente arriba. ¿Por qué? Porque era más difícil que se empantanen. Uno se preguntará cómo podrían ser estos. Bueno, de hecho, acá tengo una foto de uno de estos carros posteriores, si bien este es de 1900 ya, pero que muestran realmente cómo eran los carros estos, que realmente eran inmensos. De estos inclusive se llegaron a utilizar inclusive en servicios urbanos. Miren la persona colgada acá, después nos quejamos del transporte urbano actual en nuestras ciudades. En esta época era realmente curioso cómo iba la gente. Ojo, estos carros recorrían distancias muy grandes, en algunos casos de hasta 100, 200, 300 kilómetros. La verdad que no quiero imaginar lo que debe haber sido recorrer cientos de kilómetros en estos carros. Después tenemos la Diligencia Oriental, que prestó servicios de 1856 al 59, don Pedro de Felupo. Fíjense que los nombres de las personas dueñas de estas mensajerías coinciden con los primeros 10 contratos justamente que hizo el director de la Dirección General de Correos en 1858, cuando organizó formalmente los servicios de mensajería. Esta Diligencia Oriental inicialmente se llamó Diligencia Oriental porque iba hacia el oeste. Bueno, el oriental es porque quedaba, no sé por qué lo llamaron oriental, si en realidad, era al oeste que iba más bien. Posteriormente se le cambió el nombre por Diligencia Porteña, y más adelante por Invariable Porteña a la empresa. Estas son muy raras, estas cartas. Creo que la número 2 de esta que es Rivadavia 200, creo que existe una única pieza. Si mal no recuerdo, creo que está en la colección de Guillermo Jalil, que es esta que está acá. O sea, son piezas muy buenas, muy raras, todos estos. O sea, cualquier pieza de mensajería, aún las más comunes, son rarísimas. No existen piezas comunes en esto. La Mensajería Española del Plata prestó servicio del 57 al 58, fue reemplazada por la empresa la protegida de Augusto Picot. Si se fijan, justamente, bueno, esta empresa no estaba en los contratos originales que se hicieron en 1858, precisamente porque Augusto Picot se hizo cargo. Augusto Picot, al ser ministro de Correo de Villa Mercedes, de Mercedes, que es lo que hoy es Mercedes, Buenos Aires, era socio de negocio de Luis Sauce, quien posteriormente, Luis Sauce, fue haciéndose dueño de un montón de empresas de mensajerías, y en 1859
concesionó no solamente la ruta de esta empresa, sino varias otras. La ruta que hacía era esta que vemos acá, que iba desde Buenos Aires hasta la localidad de 25 de Mayo. Miren qué bonitas los que eran, qué elaboradas las marcas, realmente bellísimas las marcas que utilizaba esta empresa. Uno se preguntará por qué son tan raras las empresas de mensajería, las cartas de mensajerías, si el 100% de la correspondencia a la campaña de Buenos Aires era llevada por mensajerías. El tema está que no son raras las cartas circuladas por mensajerías, porque todo circuló por mensajería. Lo que es raro son cartas que tengan las marcas de las mensajerías. ¿Por qué? Para tener la marca de la mensajería implicaba que el chofer, el mensajero que iba arriba de la diligencia, el chofer de la diligencia, el carrero, era el que recibía la correspondencia y la marcaba. En caso que esa carta hubiera sido despachada en algún pueblo, la marca que llevaba era la marca del pueblo, no la marca de la diligencia que pasara por el pueblo. Por ejemplo, las marcas de Mercedes no son raras, porque había mucho flujo de correspondencia entre Mercedes y Buenos Aires. Pero sí son raras las marcas de esta mensajería, que si bien pasaba por Mercedes, porque llevaba estas marcas cuando alguien en algún lugar en el medio del campo paraba la diligencia y le mandaba y le daba la carta. Entonces, solamente llevan estas marcas aquellas cartas enviadas desde el campo, o sea, no desde ninguna localidad. O sea, que fueron enviadas en forma externa a las estafetas u oficinas de correos de las localidades, sino que fueron entregados en mano del mensajero. La mensajería de la protegida, propiedad de don Felipe Augusto Picot, si se fijan, es la misma persona del anterior. ¿Por qué? Porque esta persona que inicialmente era administrador de correo de Mercedes y después fue socio de Luis Asauce, también creó su propia empresa de mensajería que era la protegida. Esta empresa, vemos acá, al principio utilizaba digamos, Agencia General de Comisiones de Felipe Augusto Pico, de Mercedes, y posteriormente también usó la marca La Protegida Albragado. Esto corría estas dos carreras, obviamente pasando por Mercedes, donde tenía la casa principal. Posteriormente esta empresa fue comprada por Luis Asauce y Felipe Picot continuó siendo agente de la empresa que vino posteriormente, que era ¿cómo se llama? La mensajería Iniciadores, y siguió siendo agente en Mercedes durante bastante tiempo. Las mensajerías del comercio, esta era de propiedad de Luis Asauce, prestó servicio el año 59 al 62, el momento en que, el año 62, que lo que pasa, se unifica la Argentina y la administración de correos de Buenos Aires se transforma en administración de correos nacionales. Entonces, al unificar en Buenos Aires toda la administración de correos, disuelve las mensajerías argentinas que existían en la Confederación Argentina, lanzan una licitación que en realidad fue medio dudosa porque fue una licitación prácticamente con nombre y apellido, a nombre de Luis Asauce, y se le entrega a Luis Asauce las mensajerías nacionales Iniciadores, con lo cual Luis Asauce se hace cargo del 100% de las rutas de lo que era originalmente la Confederación Argentina, actualmente el interior de la Argentina. La referencia más antigua que he encontrado referente a este empresario es de 1859. Esta mensajería del comercio hacían algunas rutas, la ruta 2021, que era todo lo que iba a Chivilcoy. La mensajería Flor del Oeste. La mensajería Flor del Oeste de Manuel Agapito Rodríguez, prestó servicio del 59 al 64, tenía domicilio en la calle Piedras 84, y tomó 3 rutas, una muy chica que era, digamos, muy particular, que es la única ruta que iba desde la Carrera del Oeste, desde Morón hasta Cañuelas. En realidad iba de Morón a Cañuelas y no desde Buenos Aires a Cañuelas. ¿Por qué? Porque esta era una ruta que empalmaba con el ferrocarril oeste que hacía la ruta Plaza del Parque hasta Moreno, que fue el primer ferrocarril argentino. Las rutas de las mensajerías, y esto es una cosa que pasa muchas veces, de que hoy en Argentina prácticamente no tenemos trenes porque hay un sindicato de camioneros que pone trabas a la existencia de trenes, planteando de que si el tren vuelve a andar en Argentina, los camiones se quedarían sin trabajo.
Lo mismo se tenían el miedo en su momento con las empresas de mensajerías, pero lejos de quedarse sin trabajo, las mensajerías al existir el ferrocarril se potenciaron, porque inteligentemente la mayoría de los empresarios de mensajerías, en vez de hacer los viajes longitudinales que hacía el ferrocarril, hacían los viajes transversales, llevando la correspondencia hasta las estaciones del ferrocarril. Entonces, con distancias más cortas, con tiempos más pequeños y con menos cantidad de coches, cubrían el mismo servicio y ganaban exactamente lo mismo, disminuyendo muchísimo los gastos. O sea, no solamente el ferrocarril no mató las mensajerías, sino que de hecho las potenció. El que mató a las mensajerías en realidad fue el camión, fue el colectivo, el servicio de colectivos de larga distancia. ¿Por qué? Porque podía moverse con la misma libertad que las mensajerías. Bueno, acá vemos una carta de la Flor del Oeste. Mensajería de la Venus Lobera, esta tenía base principalmente, bueno, en Lobos, como dice, era Félix García y Rafael Saborido, eran los dueños, prestó servicio del año 59 hasta el 76, al construirse el ferrocarril hasta Lobos y llegar a Bragado, todas las rutas que eran servicias por esta empresa se vieron ya cubiertas por el ferrocarril, porque justamente las rutas que esta empresa tenía, tuvo la mala suerte que coincidieron precisamente con las rutas que tomó el ferrocarril. Porque ya sea el ferrocarril oeste, digamos, toda la principal parte de la ruta, y después el ferrocarril del sur hasta Navarro, que llegó por otro lado. Entonces, todos los pueblos que servía esta empresa fueron cubiertos por el ferrocarril y ya dejó de ser rentable, y esta sí fue una empresa que no supo adaptarse y la mató el ferrocarril en 1876, cuando se hace el ferrocarril a Lobos. La mensajería del comercio, que si bien se llamaba igual que la original de Luis Sauce, era otra, se daba muchísimo el hecho que había dos empresas o más que tenían el mismo nombre. Sobre todo mensajerías del comercio, conozco cerca de 5 empresas, llegó a haber con ese nombre, pero eran empresas diferentes. Los propietarios eran Miguel y Nicandro Rodríguez, ¿no es cierto? Compartí el nombre con otras empresas, y prestó servicios del 1859 al 63. Hacía estas 3 carreras de posta que unían Mercedes, Chacomún, 25 de Mayo, Lobos, Lobería, Ranchos y Cañuelas. De hecho, esta fue una de las principales competencias que tuvo la Venus Lobera, que nombramos recién, que entre el ferrocarril más esta otra empresa, indudablemente ya fue demasiada la competencia que tuvo y no pudo adaptarse. Esto que está acá, esta empresa tenía la característica que además de tener marcas postales, tenía esto, que en realidad esto era un sticker que se pegaba, era una etiqueta que se pegaba en las cartas, de color amarillo. Vemos acá, bueno, una de las cartas de esta empresa, muy interesante. La mensajería del comercio de los pueblos, esta por lo menos le pusieron un poquito más, además del comercio, para diferenciarla. Esta de Don Melitón Ruiz, prestó servicio del año 1861 hasta 1874. Fecha en la que esta empresa fue reemplazada por la mensajería de Eustaquio y Eladio Díaz. En Buenos Aires tenía domicilio en la propiedad en Piedad 254. Las marcas que tiene, era una única marca que tuvo, que era esta, y que tuvo una pequeña variante, que en vez de decir comercio, aparentemente la E se dañó y después decía conversión en los últimos tiempos. Las 3 rutas que tenían estas, que se fijan, eran rutas bastante largas. Una que llegaba hasta Las Flores y otra que llegaba a 25 de Mayo. La mensajería de Nicasio M. Ramírez, esta es propiedad de Nicasio M. Ramírez, prestó servicio del año 59 al 64, fue reemplazada por las mensajerías Iniciadores de Luis Sauce, quien poco a poco se fue comiendo a las demás empresas. Esta prestaba servicios uniendo la ciudad de Pergamino y Rojas. Se fijan, el camino que seguía era yendo prácticamente hasta el límite de la Confederación Argentina. Las mensajerías nuevas peninsulares, esta fue una de las empresas más grandes y prácticamente fue una empresa que tuvo prácticamente el monopolio en el sur de la provincia de Buenos Aires por un tiempo. Prestó servicio del 59 al 63. Esta empresa fue una empresa que no supo adaptarse. El ferrocarril del sur tuvo una característica, que tuvo un crecimiento de ese ferrocarril muy explosivo.
En muy poco tiempo el Ferrocarril del Sur avanzó muchísimos kilómetros en todo el sur de Buenos Aires, a tal punto que avanzó más rápido de lo que llegaron a adaptarse la mayoría de estas mensajerías. Entonces las mensajerías, no, entre otras cosas estas, no pudieron adaptarse al ferrocarril y, como el caso de esta, terminaron cerrando. Esta, por ejemplo, digamos, Ballenera es lo que hoy sería, digamos, Mar del Plata, como curioso. Vemos acá una propaganda de la época, ¿no es cierto? Y las marcas que se utilizaron en esta mensajería. Vemos acá un par de cartas, una carta, acá vemos, por ejemplo, cuando se enviaba, ya sea, digamos, encomienda o se llevaba dinero, se hacían, digamos, ¿cierto? También, o sea, algunas, digamos, recibos o certificados que certificaban todo esto. Las nuevas peninsulares, había varias, la del comercio también lo usaba. Si se fijan, esto lo que tiene bueno es que indicaba inclusive cómo era el tipo de carruaje que se usa, y vemos que son muy parecidos a los de los Estados Unidos. ¿No es cierto? Acá tenemos, había otras mensajerías más chicas, nombré las principales como para seguir por lo menos las 10 principales que firmaron el contrato original. O sea, no voy a nombrar todas las mensajerías en el Estado de Buenos Aires, porque eso fueron muchísimos, hubo una miríada de mensajerías. Eso lo dejo más bien para aquellos que tengan las colecciones pues, especializadas del tema. Tenemos otras mensajerías, como las mensajerías de la Villa de Luján, la Aurora Lujanera, tenemos las mensajerías argentinas, pero fíjense curioso, que estas no tienen nada que ver con las mensajerías argentinas de la Confederación Argentina. Esta, de hecho, convivía en la misma época que estaban las mensajerías argentinas en la Confederación. En el Estado de Buenos Aires existía una empresa que se llamaba igual. No, esta llegaba a Villa Luján, Giles, Fortín de Areco, llevan a otros lados. Eran correos del Estado de Buenos Aires. Se fijan, es porque era un Estado independiente. Tenemos, por ejemplo, bueno, acá tenemos otra, que es de la Diligencia Argentina, que es la que vimos recién, que era la mensajería argentina, también llamada Diligencia Argentina. La mensajería de la Central, que iba de Dolores a Lavalle o Conesa, esta iba por distancias bastante grandes. En 1862 se unifica la Argentina. Termina una guerra de 10 años entre la Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires y se unifica, se unifica todo en la República Argentina. Se anulan todos los contratos, se anulan los contratos de Timoteo Gordillo, justamente porque era socio de Urquiza. Entonces obviamente lo primero que hace Mitre, el gobernador de Buenos Aires, una vez erigido en presidente al unificar la Argentina, anula todos los contratos que pudieran tener los gobernantes de la Confederación. Y crea una nueva empresa, hace una licitación para que, digamos, una empresa se haga cargo de todas las rutas que tenía originalmente las mensajerías argentinas que hacían los servicios en la Confederación. Es así cuando se lo gana, esa licitación lo gana Luis Azauce. Insisto, fue una cosa curiosa, porque Luis Azauce no tenía una gran empresa como para esto, sin embargo, lo gana y le dan un gran crédito con el cual él pone una fábrica inclusive de carruajes de mensajerías, una fábrica de diligencias. Le fue tan bien con esa fábrica de diligencias a Luis Azauce que inclusive comenzó a exportar diligencias principalmente a los Estados Unidos. Gran parte de las diligencias que vemos en Estados Unidos fueron fabricadas en Argentina. O sea, de pasar de importar diligencias de los Estados Unidos, pasamos a exportar. ¿Por qué? Porque la mano de obra en Argentina era mucho más barata y los materiales, las maderas de Argentina eran muy buenos y muy resistentes. Entonces eran muy bien, muy queridas y muy cotizadas las diligencias construidas en la República Argentina. En esa época, bueno, o sea, Luis Azauce, que tenía la fábrica de esto, empezó a fabricar pensando en el uso propio, pero también fabricaba con miras a la exportación. Vemos acá algunos certificados de esta empresa. Por ejemplo, estos de Rosario, por ejemplo, de la carrera de Rosario a Córdoba, certificado que habían hecho los recorridos para las mensajerías nacionales. Si se fija una cosa curiosa, Luis Azauce con las mensajerías nacionales subcontrata algunas de las rutas. En este caso lo subcontrata a Pablo Díaz. Entonces, Pablo Díaz le rendía a las mensajerías nacionales los recorridos que había hecho en su momento, por ejemplo, en este caso de Rosario a Córdoba, que se llegaron a hacer 2 viajes semanales inclusive en esa época.
¿no es cierto? Inclusive, bueno, de acá estos, por ejemplo, serían de Salta. Las mensajerías nacionales iniciadores, que es así como las llama Luis Asauce, entonces usaba esta marca, que es Iniciadores de Luis Asauce y compañía, son las que hacían las carreras principales, subcontratando algunas de las carreras secundarias a otras empresas, pero bajo el mismo nombre. Vemos acá una carta, por ejemplo, está enviada de Buenos Aires a Mercedes por esta misma mensajería de Luis Asauce. Inclusive al tener tantas carreras de posta y tener tantos ingresos, fue comprando algunas de las mensajerías que existían, como la mensajería de Picot, que fue comprada por Luis Sauce, y Picot pasó a ser agente de Sauce en Mercedes. Vemos acá cómo estaba en el año 60, antes de que se unificara la Argentina, habíamos dicho que esta era la carrera de posta, la parte cubierta por las mensajerías argentinas en la Confederación Argentina. Sigo utilizando el mapa de la Confederación para indicar de qué forma la zona del interior fue modificándose por la unificación argentina, o sea, simplemente como para que, digamos, no cambiarles el mapa para que no se pierdan, sobre todo aquellos que no son argentinos que miran la conferencia. Vemos acá que en 1862 se incorporan algunas rutas nuevas, si se fijan la diferencia, se quitan algunas rutas, ¿por qué? Porque por una cuestión de conveniencia, convenía más llegar, unir acá y hacer tipo circuitos cerrados con las mensajerías, se quitan algunas para optimizar los servicios. Y si se fijan, también es mucho más grande el servicio entre Rosario y Córdoba. En 1864 se agregan algunos servicios que se habían quitado porque vieron que era más conveniente volver a incorporarlos. También se hacen algunos contratos nuevos en la zona mesopotámica. La zona mesopotámica, si bien era parte inicialmente de lo que era la Confederación, tenía una particular, y sigue teniendo una particularidad, es de que esta zona está medio aislada de todo el resto de la Argentina. ¿Por qué? Porque hay dos grandes ríos, uno es el río Paraná, que viene acá, un río que en algunas partes tiene más de 1 kilómetro de ancho, y otro, el río Uruguay, que llega a tener en algunas partes 2 hasta 3 kilómetros de ancho. Estos ríos hacen que el 100% de todas estas provincias, estas 3 provincias, estén entre ríos, o sea, estén completamente bordeadas de ríos, o sea, y están aisladas del resto del país, literalmente. O sea, no había forma de cruzarlo si no era a través de una barcaza que cruzara de un lado a otro. Entonces, el desarrollo de estas provincias se dio en forma separada del resto del país, no solamente en lo comercial, en lo social, sino también a nivel de las mensajerías y correos. A tal punto que la provincia de Corrientes, que fue la provincia que tuvo la primera estampilla argentina, mantuvo su administración de correos hasta muy entrado, hasta casi finales del siglo XIX. Muy bien, acá esto se crean en noviembre del 62 las mensajerías de Agustín Silveira para unir las localidades de Concordia con algunas localidades de Corrientes, tales como son ¿cómo se llama? Curuzucuatia, Mercedes y Montecaseros. También las mensajerías de Rafo y compañía, el 65, el 10 de febrero del 65, ganan la licitación para unir las localidades de Corrientes, digamos que estaba en el río Paraná, con la localidad de Paso de los Libres en el río Uruguay, y a su vez unir los puertos de Bella Vista y de Goya, ¿no es cierto? Obviamente pasan por todos los puntos intermedios de la provincia de Corrientes. De esta manera se logra unir bastante bien las principales localidades de la Mesopotamia. Esta mensajería de Rafo son muy conocidas sobre todo porque también tenía una línea de vapor que tenía una empresa de mensajerías fluviales. No voy a tocar en esta charla lo que son las mensajerías fluviales, voy a tocar solamente las mensajerías terrestres. Si no, la charla necesitaría por lo menos 3, 4 horas para completar todo el tema, ya porque es muy extenso. También las mensajerías entrerrianas que estaban en la Confederación fue la única mensajería que sobrevivió a la unificación argentina, porque en vez de quitarle el contrato, digamos, cuando se lanza la nueva licitación, lo gana la misma empresa, la entrerriana. Esta empresa
En el año 65 amplía un poco la ruta, si se fijan, amplía algunas rutas acá, hasta llegar a todas las principales localidades de la provincia de Entre Ríos. Esta empresa la mató literalmente también el ferrocarril entrerriano, porque da la casualidad que el ferrocarril central de Entre Ríos, los recorridos que hizo fueron exactamente los mismos que hacía esta empresa, lo cual la empresa dejó de ser rentable y, digamos, no subsistió a la llegada del ferrocarril. Acá vemos uno de los coches de esta empresa, de la empresa La Entrerriana. La empresa de la ferrocarril la Argentina fue una de las empresas que llegaba a lugares en donde los correos iniciadores a veces no llegaban, o inclusive eran subcontratistas, como les decía recién, de la misma empresa iniciadores. Esta empresa de la Argentina iba desde Buenos Aires hasta Salta. Después tenemos la empresa en la provincia de Buenos Aires, también empezaron a haber, de la misma manera que en el interior, empezaron a haber más empresas, obviamente también hubo más empresas en la provincia de Buenos Aires. Esta es una carta que es fabulosa, que está enviada por una estafeta ferroviaria, Ferrocarril del Sur, y una mensajería. O sea, son rarísimas estas piezas que tienen, además de la mensajería, estafetas ambulantes ferroviarias. Creo que hay solamente 4 cartas que tienen esas vinculaciones. La colección que tiene mayor cantidad de cartas de ese tipo, que tiene 3 cartas con vinculación de ese tipo, es la colección de Pablo Rein, que es una colección realmente fabulosa de mensajerías argentinas. Después tenemos la Unión Argentina, una de las empresas más prolíficas que hubo también en la provincia de Buenos Aires. Esta, bueno, es otra empresa que fue muy buena, que tomó muchísimas rutas, sobre todo en la zona norte y centro de la provincia de Buenos Aires. Esta empresa también, digamos, la mató el ferrocarril, porque dio la casualidad que tanto el ferrocarril al Pacífico como el ferrocarril oeste tomaron precisamente las rutas que esta empresa de mensajería hacía. De acá tenemos mensajería de Torres, que es uno de los contratistas iniciales. Acá tenemos mensajerías Ninfa del Plata. Vamos a pasar algunas un poco más rápido para no extendernos demasiado en el tiempo, sino que ya se me está yendo el tiempo en exceso y no quiero aburrirlo. Las mensajerías republicanas, el relámpago apurado, miren los nombres que tenían algunas de las empresas. Esta es una mensajería salteña, esta hacía el recorrido entre Tucumán y Salta. Tenemos Cabrera, rematador, que digamos, durante un tiempo se creía que estos eran marcas simplemente de tipo de personas privadas, no. Cabrera era uno de los concesionarios de una mensajería que iba entre Rosario y hacia algunas localidades del interior de Santa Fe y Córdoba. La protegida de Navarro y Lobos, de Cardeville y Piaget, que te hacía principalmente el recorrido entre Navarro y Lobos. Cuando pasa el ferrocarril oeste, Navarro, en la zona, era la principal localidad antes del ferrocarril. Cuando hacen el ferrocarril, en vez de hacerlo pasar por Navarro, lo hacen pasar por Lobos. Eso generó de que la ciudad de Navarro perdiera importancia y aumentara muchísimo la importancia de Lobos, a tal punto que Lobos se convirtió en el centro de la zona lechera de la ciudad de Buenos Aires, de la campaña de Buenos Aires, que abastecían a toda la ciudad de Buenos Aires. Entonces, entre Navarro y Lobos se crea una empresa que hacía un recorrido que era relativamente chico, pero que era muy rentable. La Cumplidora, la Lino Arauz, que hacía sobre todo líneas en el sur, ¿no es cierto? Llegaba inclusive a Cañuelas, e inclusive esta empresa unía Cañuelas con Mar del Plata y llegó inclusive a estar muy cerca, inclusive de Bahía Blanca. Eustaquio Díaz, Sarrieta, Mensajerías del Sur, ¿no es cierto? Todas estas empresas de mensajerías se fueron con el tiempo aumentando, lejos de disminuir, fueron aumentando las empresas. ¿Cuál es el tema? Que en el interior estas empresas dejaron de poner las marcas cuando las recibían en el carruaje y estaban obligadas a tener que enviarse las cartas desde las localidades. Y si recibían las cartas, en vez de ponerle una marca, se llevaba un certificado de correspondencia recibida y expedida. Ese certificado se presentaba en la oficina de correos de comienzo o de fin de ruta
y el encargado de correos la aprobaba y la marcaba, recién ahí se matasellaba la pieza. Por eso en esta, digamos, esto por ejemplo es de la guía de correos, del anuario de correos de 1880, donde vemos que cada provincia tenía un montón de empresas de mensajerías que llegaban a distintos lugares. Pero no hay marcas postales de esta empresa, de estas empresas no tenían marcas postales propias, porque se llevaban mediante certificados. No, por más que recibieran la correspondencia, eso se certificaba en los distintos lugares. Tomemos, fíjense acá, Tomás Rodríguez, mírenlo bien porque después lo vamos a volver a ver, que hacía las rutas, ¿no es cierto? Hacía las rutas del sur de la provincia de Córdoba y uniendo la ciudad de Córdoba con Río Cuarto, por ejemplo. Vemos acá, por ejemplo, las mensajerías a Cosquín de 1888 de Hermilio Córdoba. No hay marcas específicas de esta mensajería, pero sí hay marcas de Cosquín y marcas de los pueblos intermedios. Esta mensajería iba por lo que hoy sería, digamos, el camino del pan de azúcar, por Villa Allende, el camino de las Sierras Chicas, llegando a Cosquín. No iba por el camino del dique, no iba por Carlos Paz, donde uno va ahora normalmente con la autopista Punilla. Si se fijan, ya no eran, no hay forma de certificar la existencia de estas mensajerías mediante cartas, porque las cartas no llevaban la marca de la mensajería, por más que todo fue llevado por esta mensajería, sino que existen certificados de estas mensajerías. Vemos acá, por ejemplo, el caso de las mensajerías que hacían la carrera entre Córdoba y Santiago del Estero, en este caso de Boquerón, el contratista vemos acá, bueno, de Miro Omil, ha efectuado durante diciembre 4 viajes por mensajería. Eran contratos estos para las mensajerías nacionales, que eran contratos estándares. Si se fijan, este para un contratista, y acá tenemos otro que el mismo contratista, por ejemplo, Río Hondo, y tenemos el mismo contrato, vemos las mismas rutas, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, también para Matará, en Santiago del Estero, también con otro contratista. En este caso se ve que el certificado se les perdió, o en el lugar, en Matará, no tenían certificados, y lo hicieron a mano. Certifico que el contratista, don José B. Ponce, ha efectuado durante el mes de abril 4 viajes de correos a caballo. Vemos acá, en el caso de lo que decíamos realmente, que recién les nombré, justamente que les nombré en la guía de correo, salía Tomás Rodríguez. Acá vemos los certificados de don Tomás Rodríguez, que hacía los viajes entre Córdoba y Río Cuarto. En este caso, cuando pasaba con la cruz, le habían puesto estas marcas para indicar y certificar que esta persona había tomado y dejado correspondencia en esa localidad. Vemos acá otras que iban, por ejemplo, a Santa Rosa de Calamuchita. Para ir a Río Cuarto existían 2 caminos. El camino del Bajo, que es el que va por lo que hoy es Río Tercero, La Cruz, y seguía, ¿no es cierto?, a Río Cuarto. Y tenía el camino del Alto, que es el que iba por lo que es la ruta de los lagos en Córdoba, que es por Santa Rosa de Calamuchita. Y bueno, por ejemplo, es don Luciano Vaca, es el que hacía el camino de Córdoba a Río Cuarto por el Alto. Acá tenemos otra también, ¿no es cierto?, donde por ejemplo, Ángel Córdoba, que es otro de los tantos concesionarios que tenían. En este caso, hacía el viaje por el Bajo, yendo por Chucul. En la zona de la Patagonia también existieron mensajerías. Desgraciadamente no he encontrado contratos y no he encontrado correspondencia de estas mensajerías. Lo que sí he encontrado ha sido situaciones como esta. Por ejemplo, una postal de época, esta es de 1890, donde dice Galera Patagonia en Fortín Mercedes sobre el río Colorado. Y vemos que acá está la mensajería. Evidentemente, si estaba una foto de ahí, las mensajerías existieron. Desgraciadamente, no tengo para mostrarles los contratos o la información de estas empresas mensajerías. Digamos, existen algunos contratos, pero no hay certificado, me refiero. Hay contratos, están los contratos, pero no está, digamos, ninguna documentación que certifique que hicieron el trayecto y que, como los casos de los contratos de los certificados anteriores, que la mensajería pasó por esos lugares. Vemos acá, por ejemplo, una foto de una galera. Esta es casi idéntica a la que se veía en la foto anterior, sino que la pongo para que lo vean un poco más en detalle.
Fíjense que en los lugares de la Patagonia y la Pampa, sobre todo la zona de la Pampa y la zona sur de Buenos Aires, los caballos en vez de ponerlos solamente a lo largo, los ponían a los anchos. ¿Debido a qué? Porque justamente eran pastizales mucho con vizcacheras, y la idea es que los caballos pudieran recorrerlo más fácil a esos trayectos, a esos caminos. Vemos acá algunas de las últimas mensajerías que hubo a fines del siglo XIX. También hubo mensajerías en las provincias. ¿Por qué? Volvemos de nuevo, al nacionalizar todos los correos del interior del país y manejarse desde Buenos Aires, la intención del gobierno manejando, centralizado en Buenos Aires, como pasa en muchos países de Latinoamérica, miraban mucho más lo que estaba cerca y atendían principalmente a la provincia de Buenos Aires, y en el interior atendían solamente las principales rutas. Entonces las rutas secundarias se encontraron de pronto que no tenían servicio de correos. Era casi imposible lograr tener un servicio regular. Entonces hubo muchas provincias, como el caso de la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe, la provincia de Salta, la provincia de Entre Ríos, la provincia de Mendoza, que hicieron contratos con empresas de mensajerías a nivel provincial. En este caso, bueno, la provincia de Córdoba hizo 14 rutas de mensajerías provinciales desde el año 1895 hasta el año 1905. El primer contrato fue de enero de 1895. En este caso, justamente, bueno, acá hay 2 certificados que son precisamente del primer contrato que se hizo, ¿cierto? De esto. Se creó una administración de correos provinciales en Córdoba y se hicieron estos contratos que ven que, si bien tienen las marcas de la administración de correos, en este caso de Salzacate, en este caso de San Carlos, las referencias que existen de la mensajería son los certificados. Existen muy pocas cartas que llevan estas marcas en general, ¿no es cierto? Héctor Dilala tiene algunas cartas bastante interesantes de esto en su colección, ha hecho, digamos, bueno, esto yo supe armar una colección precisamente de esto, después, bueno, la vendí, la tiene en este momento Enrique Rosasco, y después también Héctor Dilala ha hecho una colección muy bonita también del mismo tema. Tenemos acá algunas, digamos, depende de los contratos y a lo largo del año iban variando los modelos de certificados. Este es 1898, este es 1901. Estas empresas se mantuvieron ¿hasta cuándo? Hasta que empezó a haber los primeros servicios ya motorizados. El problema que tuvo es que estas mensajerías eran con tracción a sangre, la tracción a vapor o la tracción, digamos, a combustible fue la que mató a las mensajerías, no el ferrocarril. Vemos acá, por ejemplo, este es en 1902, vemos en este caso la compilación del serial registro oficial de la provincia de Córdoba, donde tenemos acá algunos de los contratos que se hacían con las distintas empresas de mensajería. Por ejemplo, el contrato con Dermirio Córdoba, en este caso con Farías de la Torre. Muestro este caso de Dermirio Córdoba porque mostré uno de los certificados de Dermirio Córdoba. El mismo contratista, que era contratista de correos nacionales, también se presentaban para los correos provinciales. Dermirio Córdoba, de hecho, tenía el correo, la mensajería nacional que lo llevaba Cosquín, y tenía las mensajerías provinciales que lo llevaban en otras localidades también del Valle de Punilla. Tenemos que en 1910 finalmente se dan las últimas empresas. Acá tengo una tarjeta y una foto de mensajerías, en este caso esta de 1923, que es de la mensajería de Santo Tomé a Posadas, y en este otro caso es una foto de 1925, que es la foto más moderna que he logrado llegar a conseguir de una mensajería, que es la mensajería de Meani en la ciudad de Villa María. Estas mensajerías ya en esta época ya eran muy raras, ya casi no existían, y finalmente fueron matadas por el motor a explosión. Los autos y camiones podían llegar a los mismos lugares donde llegaban las mensajerías. Y bueno, este es un tema que da para muchísimo más, mucho más, y el único límite, como siempre digo, en Filatelia es nuestra imaginación. De esto estoy escribiendo ya hace unos años, lo que pasa que, bueno, desgraciadamente los tiempos no me dan,
fui dedicando tiempo primero, más que nada, al tema de la parte ferroviaria, porque bueno, yo soy historiador ferroviario y me piden mucho mis lectores, sobre todo, que escriba más sobre eso. Entonces, este es un libro que lo tengo escrito a medias. Espero este año, ojalá terminar, aunque sea el primer tomo, que son las mensajerías argentinas, que la idea es completar un poco más la documentación que existe sobre esto. En estos momentos el único libro que hay es el libro de Jewell, que es un libro que trata casi con exclusividad las mensajerías en Buenos Aires. La idea mía es hacer una cosa mucho más abarcativa y abarcar las mensajerías en todo el país. Y como siempre hago en todas mis charlas, hago la invitación a todos los presentes. Digamos, sé que la cantidad de la gente que hay acá son gente que son muy conocedores. Yo creo que es la crema innata de la historia postal y de la filatelia latinoamericana. Entonces les pido, escriban. No nos llevemos nuestros conocimientos a la tumba. El más valioso capital que existe en la gente que está en mi oficina no es las colecciones que tienen, sino los conocimientos que tenemos todos los que están acá. Entonces, por favor, escriban, compartamos nuestro conocimiento para las futuras generaciones. Segundo lugar, compren libros. Es muy difícil escribir sobre historia postal. Siempre los escritores filatélicos lo hacen a pérdida. Ningún escritor filatélico gana dinero con lo que escribe. Entonces, ayudemos a que no sea una carga escribir. Ayudemos a los autores a escribir, alentémoslo a que lo hagan. Entonces, no compremos fotocopias, no fotocopiemos, no compartamos PDF, compremos el libro original, ayudemos a los escritores. Un libro sale nada al lado de lo que sale una pieza. Una pieza, por muy chica que sea, lo sumo puede valer $10. Un libro en formato digital vale 15, en formato papel puede valer $30, $50, $100 como carísimo. Entonces, al lado de cualquier pieza, lo más barato que tienen es la bibliografía. Colaboremos con nuestros escritores. Y por último, muestro, como siempre, los 10 libros que yo ya llevo escritos sobre historia postal y ferroviaria argentina, que son estos 2 libros de Ferrocarril Oeste, la Enciclopedia de Historia Postal Argentina, los buzones ferroviarios y postales, que trata de los ferrocarriles y el correo en Córdoba, legislación postal, digamos, la parte de marcas postales, demografía y cartografía, que toqué el tema bastante en la charla que di el lunes pasado, y las estafetas ambulantes ferroviarias, que te saqué el primer volumen, que es del Ferrocarril Oeste. Y el único libro que he escrito que no es filatélico, sino que es una antología ferroviaria, que es Latiendo Rieles. Muchísimas gracias, y bueno, les agradezco a toda la audiencia la paciencia. Creo que ha sido la charla más larga que he dado de todas las que he dado hasta ahora. No, no me he ido tanto. Pensé que había ido mucho más de 1 hora, pero fue 1 hora justo. Muy bien, Martín. Excelente, Martín, tu charla, como siempre, muy buena, Chévere, Martín. documentada, muy bien fundamentada. Felicitaciones y muchas gracias por compartir con nosotros. Felicitaciones, Martín, excelente. Bueno, sí, Gracias, bueno. ¿Preguntas para Martín? Jorge Muy Moscatelli. interesante la charla, Martín, muy, muy bien llevada. Gracias, muchísimas gracias. Jorge. Sí, Martín, me llamó la atención una mensaje. Acércate más al micrófono, no te escucho, disculpa. Yo no lo tengo conectado el micrófono. Sí, pero acércate un poquito más, que no se te escucha. Bueno, me acerco un poquito más. Ahora. Ahí está, gracias, disculpa. Escúchame, Martín, me llamó la atención ver ahí en las reproducciones el relámpago apurado. Sí. Ese relámpago apurado, con mi poco conocimiento del tema, decía Nichel que no era cierto, que era una fantasía. ¿Se demostró que estaba equivocado, Nichel? La verdad no conozco el tema de eso, o sea, honestamente no sabría responderte. No. Bueno, Jorge, sí. Está claro, esa marca, yo tengo una carta con la marca que proviene de la colección de Jewell, y Jewell da todo el recorrido de esa mensajería.
Kneichel no dice que es falsa, sino dice aparentemente sería un invento, pero no es así porque Jewell hizo el estudio y encontró el origen y el destino de la misma. De hecho, el contrato está. Lo que yo no sé si la marca es como decía Jorge. El contrato está ahí, sí lo tengo el contrato del relámpago apurado. En eso es muy cierto lo que decís, Pablo. Sí, entonces, lo que dice Nigel, así que la perfección del dibujo y todo eso, no es cierto. Pues podemos descartarlo definitivamente, Pablo, después de lo que vos decís. La carta que tiene Pablo es fantástica. Yo creo que la carta es buena, en especial por el origen, que es de Jewell. Jewell fue para mí el que más estudió el tema. Bueno, ahora vos también lo estás estudiando a profundidad, pero digamos, él en esa época contaba con mucha documentación y estaba en la colección de él. O sea que yo no creo que sea una marca falsa. Muy buena, ¿eh? Gracias. Pero es una opinión mía, ¿no? Me acordé de esa objeción de Nigel y me la acaban de aclarar. Muchísimas gracias a los dos. Bueno. Acá aclaro un detalle importante, o sea, mi estudio es más con respecto a la parte de la historia, con respecto a las piezas postales específicas, es mucho más confiable la opinión de Pablo que la mía. Una pregunta, si se entregaban, digamos, directamente al conductor de la diligencia o del carruaje, Sí. y ahí digamos, sobre las ruedas le aplicaban el matasello, la marca o lo que fuera, entonces, independientemente de que pase por el correo o no, he visto que hay unas pocas cartas que tienen estampillas. Entonces, igual la pudieran haber mandado sin estampillas. ¿Cuál es la explicación de eso? La reglamentación decía que debía ir con estampillas. El problema estaba de que muchas veces en el medio del campo era casi una imposibilidad que lleve las estampillas. Claro, y Por no eso había se nadie que aceptaba lo fuese. mismo, se le cobraba igual y se le aceptaba lo mismo y se le ponía una marca. Creo que en ese caso se dio una especie de licencia, digamos, fuera del contrato, pero, digamos, si bien no era legal, era admisible, porque no siempre se podría llegar a conseguir estampillas en el medio del campo. Y Pero no la reglamentación decía que era obligatoria la estampilla. y no se le penalizaba de alguna manera por eso, porque la mayoría parecen no tener estampillas. Ahí Carlos quiere comentar sobre Sí, el tema. Carlos. Sí. En el caso de la provincia de Santa Fe, es concreto, muchas veces el carruaje paraba en medio del campo, se le acercaba la carta y se le daba dinero, que al llegar a Rosario se le aplicaba las estampillas y se obliteraba con una marca postal del Correo de Rosario, la más popular es el bicómpago Correo Nacional de Rosario. O sea, se le daba al que manejaba la correspondencia, En efectivo. el efectivo y generalmente se Okay. obliteraba en Rosario. Lo que pasa que particularmente en el interior no había marcas, o sea, la reglamentación para los contratistas en el interior era que tenían que llevarlo a la administración de correo y se sellaba en la administración de correo, que era diferente a lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Por eso era diferente la situación. Recuerden que al ser, digamos, en su momento partieron de ser países separados, las reglamentaciones partieron de bases diferentes. Por eso hay dos realidades. Okay. En ese sentido, vuelvo a insistir, los mejores expertos son Pablo, para ese tipo sería Pablo Sí. Rey. Quería hacer una aclaración a lo que dijo Jorge Moscatelli, que el catálogo de Kneichel puede llevar a una cierta confusión, porque él tiene en la página 581, hay una carta que dice diligencias, empresa de carros. Esa marca, esa es falsa, porque inclusive pertenece a un archivo que es bastante conocido que es falso. Y él, entonces, cuando dice
en el texto dice, el signo diligencia de empresa de carros es un invento sin gracia. Y eso es correcto. Pero después, cuando se refiere al otro signo, el relámpago apurado, nos resulta enigmático, pero no dice que es falsa. Pone, resulta enigmático, a pesar de su perfección técnica y de procedencia de buena fuente. O sea, él pone que es enigmático, pero para mí el signo es correcto, es bueno, y la carta es buena por dónde va, y además existen, digamos, como vos bien explicaste, todos los anuarios que indican la existencia de esa mensajería.